Muy buenas tardes, señoras, señores y a todos nuestros usuarios que nos sintonizan en redes sociales. El Archivo Histórico Nacional del Ecuador agradece su presencia e invita a cada uno de ustedes a unirse al conversatorio virtual denominado La colonización de la Amazonía desde la documentación histórica. Este evento se enmarca dentro del programa cultural El Poder de los Archivos, que tiene como fin concientizar a la sociedad sobre la importancia de los archivos en el ejercicio de la democracia y de la identidad. El conversatorio que se presentará a continuación cuenta con la participación de importantes ponentes que tendrán como fin analizar el proceso de colonización de la Amazonía y su incidencia en la historia del Ecuador. Así, damos la cordial bienvenida a los expertos que nos acompañan el día de hoy, tanto en la moderación del evento como en la presentación de las ponencias. De esta manera, damos la palabra a la magíster Alejandra Salazar, directora del Archivo Histórico Nacional, quien dará la bienvenida a este panel. Bueno, a quienes están con nosotros a través de Facebook, les damos la cordial bienvenida. Una vez más, desde este espacio ofrecemos un momento de diálogo y aprendizaje enmarcado en el plan de comunicación de este año que resalta el poder de los archivos. Es nuestro propósito de comunicación para este año vincular a distintos actores. Nos parece importante que el trabajo complementario de archiveros e investigadores se pueda conocer y entender. El archivero cumple un rol preponderante en la investigación, que es ofrecer al investigador la información organizada y descrita. Claro, tiene que estar eficazmente descrita para su uso. Y de esta forma el investigador tiene la posibilidad de construir estos relatos a través de los documentos, construyendo estos relatos lo más fidedignos posible. Entonces, es importante también que el investigador tenga a la mano estos registros que están en nuestros archivos. De nada sirve que tengamos guardados los documentos, trabajados los documentos, si no se consultan, si no se leen. Los archivos sin su público pierden sentido. La puesta en valor de los documentos patrimoniales parte de este aprecio que es indispensable y que se puede ver a través de la investigación en los textos históricos. Así que animamos a los interesados en descubrir en este mar inmenso de documentos que resguarda el Archivo Histórico Nacional y en general los archivos históricos, los tesoros que esperan por ustedes, por ser descubiertos. El día de hoy nos llama a este conversatorio el tema de la colonización de la Amazonía a través de los documentos. Se planteó este tema con motivo del Día de la Amazonía Ecuatoriana que se conmemoró el 12 de febrero pasado. La Amazonía, llamada así por el ancho Amazonas, comprende todo el territorio selvático compartido por varios países: Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, la Guayana, Guyana y Surinam, por supuesto. Es poseedor de enorme biodiversidad, y si bien la Amazonía ha estado ocupada por pueblos nativos, dueños de riquísimos conocimientos desde cientos de años atrás, su ocupación se documenta desde las exploraciones españolas en la región. La búsqueda del país de la canela, la ciudad del Dorado, fue un objetivo de los conquistadores que en una primera expedición en 1540 avanzó sobre los ríos Coca y Napo para llegar, al mando de Francisco de Orellana, a la desembocadura del Amazonas en 1542. Nuestros expositores y moderadoras de hoy, expertos en el tema, se referirán a cómo se ha documentado la presencia religiosa y misionera en esta región y desarrollado su colonización. Por su presencia y haber aceptado nuestra invitación, presento nuestro agradecimiento. Y es moderadora hoy Cecilia Ortiz Batalla, quien es especialista, más que calificada para conducir este conversatorio. Ella es magíster en estudios políticos y doctora en historia de los Andes por la FLACSO del Ecuador. Ha trabajado temas de investigación importantes para este panel, así, por ejemplo, la construcción del poder estatal y la formación de la nación en el Ecuador republicano durante los siglos XIX y XX. Pone énfasis en la articulación de los pueblos indígenas al Estado y la nación ecuatorianos, y en sus últimos trabajos se dedica a los habitantes de las fronteras amazónicas en el suroriente.
Ha profundizado en la participación de diversos actores en estos procesos, entre los que cuentan los propios pueblos indígenas, la Iglesia Católica y los militares. Ha publicado libros y artículos en revistas científicas, entre ellos La evangelización del pueblo Shuar en la Amazonía ecuatoriana, Indios, militares e imaginarios de nación en el Ecuador del siglo XX, y es coeditora del dossier Construir fronteras e imaginar ciudadanía, sociedades transfronterizas amazónicas. Así que gracias a Cecilia por ser nuestra moderadora hoy, y le dejo con la palabra para que presente a los expositores. Gracias. Gracias, buenas tardes al personal, a las amigas del Archivo Histórico Nacional, Alejandra, por esta invitación que me hacen a discutir, a conversar con los asistentes a este evento de un tema muy importante, no solo para quienes reconstruimos la historia, sí para nosotros principalmente porque esa es el fundamento de nuestro oficio, ¿no es cierto? La historia de los documentos que están en los archivos, y también porque a partir de estas investigaciones nosotros podemos descubrir muchos de los elementos que nos constituyen como ecuatorianos, en este caso, en el caso del Ecuador, y todos los eventos históricos que se han sucedido para que esto suceda así, ¿no es cierto? Para que el Ecuador sea como es, que es lo que estamos viendo ahora en esta tarde, el tema de la colonización en la frontera amazónica. Justamente ha sido la investigación en el Archivo Histórico Salesiano lo que me permitió a mí hacer esta reconstrucción, especialmente en mi último trabajo que se llama La evangelización del pueblo Shuar, que se refiere sobre todo a cómo se construye el Estado y cómo se construye la nación en este espacio. Por otro lado, también quisiera destacar que la importancia de estos archivos debería, y voy a aprovechar más bien la oportunidad para exponer la importancia de estos archivos, y que, como decía Alejandra, estos archivos estén abiertos a los historiadores, a la comunidad, porque caso contrario están encerrados en sus cajitas, en sus espacios, pero no están cumpliendo la función para la que fueron archivados, ¿no es cierto? Para que la historia pueda ser narrada, reconstruida y pegada, por así llamarlo, en sus distintos momentos y en sus distintas etapas. Por eso es que yo quiero agradecer al Archivo Nacional por esta iniciativa, y también ponerles que el público en general conozca cómo han sido los resultados de trabajos en archivo que se han hecho a partir de científicos sociales que van a estar con nosotros en esta tarde. Entonces, a continuación, tenemos los panelistas que tratarán esta tarde el tema. Y en primer lugar tenemos al sacerdote salesiano Jaime Chela Chimborazo, quien es licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Filosofía y Pedagogía, máster en Gestión de Desarrollo Local, Comunitario, máster en Atención a Necesidades Educativas Especiales en Educación Infantil y Primaria, y doctor en Antropología. Ha sido docente, director técnico de Pastoral y miembro del Consejo de las Carreras de Filosofía, Pedagogía, Psicología y Comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana. Ha realizado actividades de vinculación con la comunidad, como servicios de acompañamiento educativo pastoral en las comunidades indígenas y apoyo humanitario frente a las movilizaciones de octubre de 2019 y junio de 2022. Actualmente es director del Archivo Histórico Inspectorial de la Sociedad Salesiana del Ecuador. Damos la bienvenida a Jaime Chela y le pedimos por favor que avance con su ponencia para luego presentar a la siguiente participante de esta tarde. Muchas gracias. Siga, doctor Chela. Buenas tardes. Bien. Una corrección, no. Estoy todavía doctorándome, ¿no? Todavía no soy, así que bien, este detallito. Bueno, pues un fraterno saludo desde la Inspectoría Salesiana del Ecuador, que está ubicado aquí en la Madrid y Andalucía, ¿no?
desde ahí estamos, pues, o quiero compartir algunos detalles sobre la temática que me han pedido que aborde en esta tarde. Bien, como ya decía, pues nosotros como salesianos tenemos el Archivo Histórico Salesiano, el mismo que tiene un fondo documental amplio, luego tiene también un fondo fotográfico, audiovisual y por supuesto sonoro. Así que estos materiales de este Archivo Histórico Salesiano pues está disponible para todos quienes desean hacer sus investigaciones y sobre todo para acercarse a la historia, para conocer pues a los personajes, a quienes han hecho camino en el mundo amazónico, ¿no? Bien, gracias a todos ustedes por su presencia, a los que nos siguen también en las redes sociales. Bien, me han invitado a que pues comparta con ustedes sobre las misiones en la Amazonía y sobre los inicios de la presencia salesiana y sus desafíos. Bien, quiero compartirles entonces algunos detalles que he logrado recoger. En 1830, ustedes saben que el Ecuador se convirtió en un estado independiente y de alguna forma ya ejercía un control formal sobre la Amazonía, ¿no? No había todavía presencia del Estado. Durante la mayor parte del siglo XIX, esta región se mantuvo al margen de las dinámicas que se desarrollaban en el resto del país, constituyendo un territorio prácticamente desconocido, pero sí habitado por los pueblos indígenas y apenas por unos centenares de blancos y mestizos. Ciertamente, pues ha sido una región aislada del resto del país. Más adelante, las políticas gubernamentales para incorporar este espacio geográfico al Estado Nacional se basaron en la promoción de las misiones católicas como instrumento para controlar el territorio y sus habitantes, permitiendo suplir las carencias de la administración civil y defender la frontera de los países vecinos, especialmente con el Perú. El primer proyecto sólido para la implementación de misiones en el Oriente se da con el gobierno de Gabriel García Moreno, que abarca un periodo de 1860 a 1875, quien instaló misioneros jesuitas en el Napo, en Macas y Gualaquiza. A finales del siglo XIX y en los inicios del XX, la extracción del caucho provocó la ocupación de extensas áreas amazónicas que hasta entonces habían permanecido abandonadas y que se encontraban sin delimitar. Y como consecuencia, el Oriente adquirió un protagonismo en la política ecuatoriana y se desencadenaron iniciativas de colonización y la construcción de vías de comunicación con los demás territorios. Como les decía antes de esto, pues la Amazonía había sido aislada. Más adelante, los gobiernos progresistas retomaron el proyecto de impulsar las misiones en el Oriente, el cual se concretó con la creación de 4 vicariatos apostólicos que serían el de Napo, de Macas y Canelos, de Méndez y Gualaquiza, que más adelante nos responsabilizaremos los salesianos, y de Zamora. Los 2 primeros, el vicariato de Napo, Macas y Canelos, permanecían a cargo de los jesuitas y los dominicos, que ya se encontraban en dichas áreas. El vicariato de Méndez y Gualaquiza sería asignado a los salesianos, a la congregación más joven e innovadora que había llegado al Ecuador en 1888. Y el 4º vicariato de Zamora había sido responsabilizado a los franciscanos. Este decreto legislativo de la creación de estos 4 vicariatos fue encomendado por el Papa León XIII
al presidente Flores Gijón, un 6 de octubre de 1888, un poquito antes de que los salesianos lleguen al Ecuador, ¿no? Con el principal compromiso misionero de civilizar a los bárbaros que poblaban esas remotas tierras, integrándolos a la nacionalidad ecuatoriana. Este era el objetivo, el dictamen, en este caso, pues, del Papa León XIII. Bien contextualizado, digamos así, la historia de las misiones amazónicas, ahora pasamos a los inicios de la presencia salesiana en la Amazonía. Entre octubre y noviembre de 1893, en el naciente Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza, los salesianos Joaquín Spinelli y Jacinto Panqueri hicieron una primera excursión de exploración a Gualaquiza, que duró algo más de un mes y tenía el objetivo de tomar contacto con el territorio y sus habitantes y preparar así el terreno para establecer la misión salesiana de forma estable. Un año más tarde, ya en 1894, los sacerdotes Francisco Matana y Joaquín Spinelli, de procedencia italiana, junto con los hermanos Panqueri y Jurado, se instalaron de forma estable ya en Gualaquiza, acompañados por algunos carpinteros, herreros, que habrían de colaborar en los trabajos de fundar la misión. Todos ellos prácticamente de procedencia italiana. Bien, en ese trabajo tuvieron, pues, por supuesto, o se presentaron dificultades, ¿no? Los inicios se caracterizaron por la falta de apoyo del gobierno, como también pasa ahora, ¿no? Escasez de recursos económicos, el aislamiento y la falta de personal salesiano por encima de todo. Los salesianos afrontaron con mucho entusiasmo el reto de ir a las misiones, pero de inmediato se toparon con una dificultad. El vicariato estaba poblado casi exclusivamente por shuar, o también conocidos como jíbaros, y ellos no mostraban ningún deseo de ser civilizados y tampoco de ser evangelizados, como menciona en este caso el padre Juan Botazo, ¿no? En sus palabras, todavía se sentían muy cómodos y seguros con su cultura y no advertían la necesidad de los blancos, si no fuera para adquirir ocasionalmente de ellos una que otra mercadería como machetes, anzuelos, sal, etc. Estando ya radicados en Gualaquiza, los salesianos establecieron los primeros contactos con los shuar y lo hicieron a través de viajes a la selva y visitas a las familias shuar más cercanas al poblado de Gualaquiza. Pero enseguida se vieron enfrentados al problema del idioma. Además, fíjense, si eran italianos, aprender el español y de por medio aprender el shuar, la cosa era cuesta arriba, ¿no? Sin embargo, estos salesianos valientes se dedicaron a estudiarlo y muchos de ellos llegaron precisamente a dominar, a hablar bien el shuar y también el achuar en el caso del padre Bola, del padre Domingo Botazo, etc. Bueno, ya estando en las misiones, se producen unas nuevas fundaciones de las misiones, ¿no? Después de establecerse definitivamente en Gualaquiza en 1893, ya en 1914, los misioneros salesianos se trasladaron para fundar nuevas misiones. En el orden cronológico, se dieron las siguientes fundaciones, ¿no? Ahí tenemos la fundación de Indanza en 1914, la misión de Méndez en 1916, la misión de Cuchanza en 1918, la misión de El Aguacate en 1922, la misión de Macas en 1924, la misión de Sucúa en 1931
y la misión de Limón Indanza en 1936 y finalmente la misión de Sevilla Don Bosco en 1943. Posterior a estas fundaciones continuaron otras. Esta vez, los salesianos atravesaron la cordillera del Transcutucú, llegando a los territorios Shuar y Achuar, en este caso de Teixa, y más adelante llegarán a Huasaquenza, donde aún estamos nosotros, ¿no? Y esto pues fue bajo la dirección del padre Luis Casiraghi. Bien, ¿en qué consistió un poco esa acción misionera de los salesianos? Bueno, la acción misionera de los salesianos se orientó desde un principio al trabajo con los Shuar, al trabajo educativo y pastoral o al trabajo de evangelización. Sin embargo, con el aumento de los colonos, los misioneros buscaron la manera de atender también a los colonos, ¿no? Aquí ya resulta doble trabajo, atender por un lado a los colonos mestizos y a los Shuar. Con la presencia de los colonos en el territorio Shuar, se hizo más consistente. La resistencia de los Shuar comenzó a disminuir. En un primer momento los Shuar no querían saber nada de educación ni de evangelización, ¿no? Sin embargo, pues los Shuar se dan cuenta que pueden aprender algo de los intrusos, así llamados a los mestizos blancos, y conscientes de que estos blancos mestizos poseían muchos bienes, pues empiezan un poco pues también ellos a bajar la guardia y dar cabida a la presencia de los misioneros. Fue así como vieron la conveniencia de involucrar a sus hijos en la misión salesiana y que estos participen en actividades escolares y evangélicas. Entonces ya pues los Shuar empiezan a enviar a sus niños, a sus niñas a que participen en las actividades que llevaban adelante los misioneros. Bien, ahora pues no les bastó a los salesianos el fundar las nuevas misiones, sino que en esa tarea de educación y evangelización empiezan a abrir los internados. Entonces, en 1927, los misioneros Dardé, Ginasi, Corbellini, que pertenecían a la misión de Cuchanza, decidieron trabajar por implementar un internado. Como cita la crónica de Cuchanza, fue Corbellini quien preparó todo lo necesario para que fuera realidad el primer internado de jibaritos en la misión de Cuchanza. Así, los salesianos iniciaron con pocos niños esta nueva entidad y poco a poco, pues muchos niños fueron adhiriéndose a formar parte de estos internados. Una vez fundado el primer internado, también se estableció otro en Macas y luego en Sevilla Don Bosco. Más adelante también habrá un internado en Bomboiza, en Teixa. Ahora todavía tenemos una en Huasaquenza. Y así lograron atraer a los niños a la escuela de manera estable. Los internados se convierten al mismo tiempo en las primeras tiendas de abastecimiento de herramientas y utensilios para los Shuar. De hecho, cuando yo estuve, yo pasé un año en Huasaquenza, ¿no? Pasando la cordillera del Cutucú, en la misión de Huasaquenza, y de hecho nosotros pues ahí teníamos una tiendita para vender azúcar, arroz, sardinas, anzuelos, ¿qué más había ahí? Cartuchos, etcétera, ¿no? Entonces, estos internados se convierten pues en las primeras tiendas de abastecimiento, ¿no? Para la población Shuar. La misión resultó así el centro de intermediación con ellos y el internado se convirtió en el camino a través del cual la nueva generación Shuar podía penetrar en el mundo de la incipiente modernidad. Estos factores, unidos al importante apoyo que dieron las autoridades ecuatorianas,
a la delimitación y la defensa de las fronteras frente al vecino del sur, Perú, y no teniendo los recursos necesarios en ese momento, delegaron una buena parte de sus responsabilidades a los misioneros, permitiendo que a partir de la década de los 40, los internados se consoliden como una institución modelo para la educación del pueblo shuar. El Estado ecuatoriano delegó por completo a la congregación salesiana la conversión de los shuar, tanto al catolicismo como a la ciudadanía. Por lo tanto, tuvo que contar con los salesianos e indirectamente con los mismos shuar para tal misión. Fue sin duda un proceso complejo a través del cual se construyó la identidad cultural de los shuar de hoy, uno de los pueblos más estudiados de la región amazónica y uno de los más representativos del Ecuador en términos políticos, y por la cantidad de su población que hoy mismo ya asciende a los 110,000 habitantes. Bien, un poco compartido sobre los internados. Estos internados también han tenido cierta crítica por los investigadores, por los estudiosos y por los mismos también misioneros salesianos, ¿no? Con el pasar del tiempo, se empieza a evidenciar aspectos criticables de los internados del pueblo shuar, porque manifestaban que, pues, ha habido la pérdida de los valores culturales originarios, generando un consecuente proceso de aculturación. También han sido acusados del paternalismo de los misioneros y carencia de autonomía sobre su modus vivendi, sobre su modos de vida. En definitiva, y sin contar con el aumento pronunciado de la población shuar y la contemporánea disminución del personal salesiano, habría vuelto absolutamente inviable el sistema de los internados extendido a toda la población en edad escolar. En esa coyuntura, coincidieron algunas figuras de misioneros que participaron, transformaron e innovaron los métodos de escolarización y a su vez incorporaron nuevas dinámicas sociales sujetas a las políticas tenemos 5 públicas. minutos ya, nos quedan 5 minutos para continuar, discúlpeme. Perfecto, muchas gracias. Nadie puede negar entonces que de los internados salieron también líderes de las organizaciones, de la organización política shuar, entre ellos, por ejemplo, Miguel Tangamash, que fue el primer presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y casi todos aquellos que estuvieron en condiciones de luchar en forma organizada por sus derechos en un momento en que estaba en juego la sobrevivencia de la etnia. Es difícil decir cómo sería hoy la situación del pueblo shuar si no hubiera pasado por la experiencia no siempre simpática ni complaciente de los internados. Es evidente que el enfoque de la labor misionera salesiana ha ido cambiando en estos 130 años de presencia en la Amazonía. No podía ser de otra manera, porque de no ser así, la misión habría quedado en la región como un cuerpo anacrónico y desubicado, y por eso también ha ido renovándose en sus prácticas, ¿no? Pero fue interesante que en cierto momento coincidieran en el mismo escenario algunos misioneros como el padre Juan Viña, Juan Shukta, Alfredo Germani, Silvio Broseguini, Luis Bola, que por cierto está en camino de santidad, Domingo Botazo, que todavía tenemos entre los achuar, entre otros, que no solamente supieron adaptarse a las nuevas realidades, sino que construyeron desde su base relaciones gubernamentales con aciertos y desaciertos, como pasa en todo. Bueno, dado el tiempo, algunas conclusiones y desafíos también que puedo presentar en este momento. La población del vicariato ha crecido, los shuar y achuar son mucho más numerosos que hace décadas, pero hoy deben compartir el territorio que en un tiempo fue exclusivamente suyo con la población blanca mestiza que ya le sobrepasa en número. El estilo de vida lo marcan los colonos y esto debilita fuertemente el sentido de identidad de los shuar y achuar. 2, el Estado, en cuanto que cuando los salesianos se hicieron cargo del vicariato era del todo ausente de la región, hoy se lo encuentra en todos sus rincones con sus diversas instituciones.
El Estado ha abierto también, ha contribuido a abrir las carreteras, han construido aeropuertos, han levantado colegios, hospitales, cuarteles. Y por supuesto, eso produce pues cambio también en estas poblaciones. Muchísimas cosas que en un tiempo se pedían a la misión, hoy, como es lógico, el Estado tiene que hacerse también cargo. La población, tercero, la población está conectada con los medios de comunicación del país y del mundo, especialmente los jóvenes. También los shuar y achuar pasan mucho tiempo manejando aparatos electrónicos que difunden nuevas maneras de pensar y nuevas formas de vivir, que eso también al interno de los territorios pues van generando nuevas formas de vida. Como cuarta conclusión, la comunicación con la sierra y la costa es permanente y la migración hacia la región oriental no se detiene. Al mismo tiempo, se da un fenómeno opuesto. Muchos jóvenes se desplazan a las grandes ciudades, ya sea por estudios o por trabajo. Son muchos jóvenes los que, concluidos sus estudios, no regresan a su tierra. Hoy, en cuanto a las misiones salesianas, cada vez más los salesianos somos menos, con muchas obras, con muchos hermanos ancianos, y sin embargo, pues ahí seguimos tratando de responder también a las problemáticas juveniles, a las problemáticas educativos pastorales de nuestros hermanos, hermanas shuar y achuar. Bien, esto es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Bien, unos breves comentarios luego de la exposición de Jaime Chela, a partir inclusive de su rica experiencia vital personal, ¿no es cierto? No solamente a partir de sus estudios. Y nos ha dejado ver cuál ha sido la participación de la misión salesiana en la construcción del Estado y de la nación, diría yo, en el pueblo, entre el pueblo shuar de la Amazonía ecuatoriana. Cuál ha sido la trayectoria desde que llegan a fines del siglo XIX y cómo van fundando y ampliando su acción en la Amazonía, concretamente en el suroriente, que es la zona que se les delega de parte del gobierno nacional, de los gobiernos progresistas, como nos dice Jaime, de delegar a la Iglesia Católica, no solamente del suroriente, ¿no es cierto?, sino a otras congregaciones también y órdenes religiosas, acción que ya se venía llevando a cabo desde el periodo garciano, entre 1860 y 1875. Yo quisiera aumentar que también en el periodo hispánico, perdón, también la iglesia los jesuitas fueron los encargados sobre todo de las zonas que todavía no habían estado colonizadas, obviamente, para el periodo colonial, es decir, que desde del periodo colonial hasta la República también, la iglesia fue un actor importante en el tema de la construcción del Estado y de esta incorporación de los pueblos amazónicos, de los pueblos indígenas en el resto de la nación ecuatoriana. Sobre todo, yo quisiera destacar del trabajo de Jaime, de la exposición de Jaime, lo que él resalta, la importancia de la misión salesiana en el suroriente, ¿no? Él nos ha dejado ver cómo fue este proceso y cómo también los salesianos no tuvieron a su cargo solamente a los indígenas shuar, sino también a los colonos. Ellos fueron encargados de la colonización de la zona y un dato importante que yo añadiría a partir de mis conocimientos, de mis investigaciones, ¿no? Es que el proceso de colonización justamente al proceso de colonización responde la conformación de la Federación de Centros Shuar, ¿no es cierto? Que también tuvo la influencia de los misioneros salesianos, cuya presencia en el suroriente es innegable y de cómo han construido la identidad de los pueblos indígenas en la zona. Según Jaime se pregunta, deja suelta la pregunta de que quién sería
¿qué sería del pueblo Shuar si no hubiera sido por la presencia de los salesianos? Que es una pregunta que yo también me hacía y por eso la retomo y también la formulé a las personas a los testimonios que yo recogí cuando hice mi investigación. De hecho, la identidad de los shuareros reconocen que que fue respaldada en mucho la nueva identidad de los shuar por los salesianos y ven tanto los pros y los contras, ¿no? Como dice también Jaime, el internado fue un espacio de estatización y de nacionalización, es decir, que se les inculcó la disciplina del Estado a los internos a partir de estos espacios de formación, ¿no es cierto? Y de conformación de una nueva identidad. Y al mismo tiempo, pese a que los internados también se los ha visto como espacios en donde se perdió gran parte de la cultura shuar por esta imposición que hubo de la nueva cultura. En todo caso, fue así como se dio la historia, nos han respondido muchos de los salesianos a quienes nos acercamos para la investigación y también de parte de sectores indígenas a los que nos acercamos, compartieron la idea de que sí, hubo problemas también en los internados en cuanto al trato a los chicos, ¿no es cierto?, a la forma impositiva de integrarlos y en todo caso reconocen en cierta forma que el pueblo shuar, gracias también a la presencia salesiana en cierta forma, sí pudo mantener partes de su cultura y sobre todo de su territorio, que es en donde entra el tema de la colonización y cómo ellos distribuyeron territorios tanto para colonos como para indígenas a partir de las reservas que posteriormente ya se constituyeron, como vamos a ver ahora próximamente. Primero fueron las misiones, luego fueron parroquias civiles y eclesiásticas y ahora, por ejemplo, Sevilla Don Bosco ya está trabajando por su cantonización, como desde las misiones se construyen también estas formas organizativas del Estado. Les agradezco mucho, le agradezco mucho a Jaime por su intervención y más tarde vamos a continuar con las preguntas de las personas asistentes con los dos participantes, así que espero que para entonces ustedes puedan tener listas sus intervenciones, también sus interrogaciones o sus comentarios a esta ponencia de Jaime Chela. Tenemos ahora la presencia de Janina Zamora Acosta. Ella es ingeniera geógrafa, máster en gestión de información geográfica, máster en estudios socioambientales y PhD en salud colectiva, ambiente y sociedad. Es coordinadora de proyectos a nivel nacional y de la región andina para organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones sociales. Es miembro nacional de la Comisión de Geografía y coordinadora del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Ha sido docente invitada en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, así como de la Universidad Federico Villarreal en el Perú. Sus líneas de investigación cubren las áreas de gestión territorial y resiliencia climática, la geografía política y la gobernanza territorial, la geografía y la salud, tanto en Ecuador como en América Latina. Es así como damos paso a la intervención de Janina Zamora, haciéndole acuerdo que tiene 20 minutos para su participación y la cual agradecemos mucho. Sigue, por favor, Janina. No, primero quiero agradecer la invitación a Alejandra Salazar, quien ha tenido la gentileza de invitarme a estos espacios de reflexión y diálogo. A ti, Cecilia, por ese recordatorio y ese camino histórico que acabas de hacer sobre las formas de ocupación del espacio. Y también me parece importante también reconocer para poder dar esa articulación con la reflexión que voy a hacer sobre la región amazónica, las notas y apuntes que ha planteado Jaime. Voy a presentar
2 minutos. El título de la ponencia lo había propuesto como algún artículo que escribimos con Pablo Jarrín, quien es biólogo, Luis Tapia, quien es sociólogo, y mi persona, que tiene esa formación de geógrafa, hablando sobre esa colonia interna vigente como una categoría propuesta por Casanova en 1963, pero que es una categoría útil también para analizar esos escenarios y esas realidades territoriales del país y de la región. La colonia interna vigente, esas transformaciones del territorio humano y sus expresiones en la región amazónica del país. Voy a plantear que es una de las riquezas de tener una memoria histórica es que me permite articular esa historia con la geografía y por eso la propuesta de la investigación tiene un enfoque desde la geohistoria donde se articula el espacio, el tiempo y las prácticas sociales constructoras de espacios y espacios constructor de prácticas sociales. En ese análisis de este espacio-tiempo, unas categorías espacio, territorio, territorialidad, estos sistemas ecosociales, los metabolismos que se han ido dando en cada una de las intervenciones que se ha dado en la Amazonía con sus poblaciones ancestrales, la entrada de la iglesia, la entrada de los, por temas de la cristianización, la entrada de los militares desde el Estado para esa defensa territorial, los diferentes procesos extractivos y los recursos que han sido valorizados, dado un valor de mercado y que han permitido ciertos metabolismos malsanos en estos ecosistemas frágiles, que todo lleva a una categoría de análisis que sería esa determinación socioespacial en la salud tanto de los territorios como de los grupos sociales que se articulan a estos espacios. Pienso que territorio como concepto podemos decir que está formado de 2 ingredientes, espacio y poder, como lo plantea López Sousa o Lefebvre. El espacio es un elemento político e ideológico en donde se vive en constantes luchas de poder, es decir, de darle significados, un significado de qué es desarrollo, qué es ser parte de los civilizados y qué parte es ser de los no civilizados. Ahí en esas dicotomías de luchas no solo ontológicas, sino también epistemológicas y de praxis que han sido desde el Estado, desde de la iglesia, desde las ONGs, desde los actores sean estatales o no estatales. Ese espacio que ha sido construido por prácticas sociales y ese espacio también producidos por prácticas sociales, por eso hablamos de un territorio que se maneja desde esa dialéctica, pero que tiene que ser visto desde la teoría de sistemas y desde la complejidad que representa. Un territorio amazónico, como ustedes lo vemos aquí en la lámina, es un espacio instrumental, como plantearía Henri Lefebvre, que para poder extraer sus recursos se necesita dividirlos políticamente, geopolíticamente, en países, en estados, naciones, donde se mira a esa cuenca amazónica desde los fragmentos. Y desde ese fragmento lo voy a abordar la parte amazónica que corresponde al Ecuador. Una línea espacio-tiempo que para comprenderlo de todo lo que ha hablado Jaime, Cecilia y muchos investigadores, esa línea de tiempo tiene que ser analizada en esa historia desde lo político, desde lo social, desde lo económico, desde lo ambiental, desde lo cultural, pero también de esas expresiones históricas que se dan en la forma y que transforman esa forma y estructura del territorio. Yo solo he puesto 2 ejemplos de la deforestación como una expresión de esos usos y inserciones históricos y acciones humanas. Hablo de antes de la llegada, por eso le pongo antes de la colonización, antes de la llegada de los europeos ya era una zona poblada, pero con una población móvil, una Amazonía viva, una Amazonía que ya se transformaba por esos pueblos nómadas, donde mantenían ciertos metabolismos saludables porque permitían, había una población
permitían esa recuperación de los ecosistemas, lograban, sin saber esas teorías, la capacidad de carga, la capacidad que tienen para renovar los ecosistemas, es decir, ese equilibrio ecosistémico. Pero a partir de finales del siglo XIX e inicios del XX, hablamos de una fiebre del caucho, donde la Amazonía ha sido territorializada por brasileños, por peruanos especialmente, que se insertaban a lo largo de los ríos en territorio ecuatoriano. Grandes haciendas se localizaron a lo largo de los ríos Curaray, Napo, Pastaza. Esa cristianización también ayudaba a esos asentamientos, a esa congregación de la población dispersa en centros poblados. Hablábamos también que se podía acceder a través de la navegación a territorio ecuatoriano, y podríamos hablar de la posesión del territorio, una posesión del territorio desde el espacio fluvial. No, en ese momento no había una incidencia desde la población ecuatoriana porque no habían vías de acceso, era una zona considerada e invisibilizada e inhóspita en esas fechas. Hablamos de un 1930, en inicios de los 30, en donde hay una caída del mercado del caucho y el surgimiento de la búsqueda del oro, y que permite esa movilización de las poblaciones de Loja, de Azuay, por el río Paute, Zamora, que es una entrada desde la vertiente suroriental, que es una entrada natural hacia la Amazonía de las personas asentadas en la sierra ecuatoriana. Hablamos de que en unas 4 primeras décadas del siglo XX también se pensaba, habían proyectos que se colonice a través de inmigrantes europeos, pero luego de la Segunda Guerra Mundial hay que recordar a Camilo Ponce, en donde se prometía tierras amazónicas para que sean habitadas por refugiados europeos. Llegamos, para dar grandes saltos en estos análisis políticos, económicos, podríamos también tomar la década de los 60, de los 70, donde se dan las leyes de reformas agrarias, sin olvidar que la ley de tierras baldías y reforma agraria en el 64, en el 78 la ley de colonización, la importancia del IERAC como una institución que promueve la colonización, declara tierras baldías y no reconoce a los territorios y territorialidades de esos pueblos que vivían desde unas prácticas, desde la movilidad y no desde asentamientos como nosotros lo conocemos, que sean permanentes. Hablamos de la ley de la colonización, en donde hubo una movilización de lojanos y manabitas. Y cuando hablamos de la cobertura y uso de la tierra, yo puedo decir de dónde vienen los que colonizan. Tuve la oportunidad en el 2000 de estar en la zona de Nangaritza, en la cordillera del Cóndor, durante un año un proyecto, y veía cómo ocupaban el espacio, cómo ocuparon el espacio estas poblaciones. Si consideramos cómo es el Cantón Saraguro, es una zona más desierta, llegan a la Amazonía, colonizan y todo lo que ven vegetación, o manabitas quitan todos los árboles porque necesitan un paisaje que recuerde a sus paisajes, unas áreas en donde no se respetan esos equilibrios ecosistémicos, vamos transformando y vamos creando esos desequilibrios. En unos años 70 también que deberíamos entender sobre la entrada de lo que luego sería esas economías de la dependencia hacia la producción petrolera. Una declaración de áreas protegidas que permiten o que son esa protección, pero para también dar paso a unos planes de manejo que me va a decir cuáles espacios pueden utilizarse, pero cuáles espacios también pueden ser utilizados para procesos extractivos, un petróleo, minería, procesos extractivos que a partir de los 70 y 80 empiezan a consolidarse en la región amazónica. Esas expresiones yo le puedo analizar en estos territorios desde la epidemiología crítica, desde los 4 principios de la vida, llámese sustentabilidad, soberanía, solidaridad o seguridad de la vida en sí misma, propuesta por Bray. Pero en ese análisis de estos principios yo puedo decir cómo respondió nuestra organización territorial. En esa línea espacio-tiempo, una organización territorial donde se divide provincias, cantones y parroquias desde una geografía imaginaria, desde una geografía funcional para extraer recursos, y que no se consideró ni criterios ambientales ni criterios biogeográficos, peor aún criterios étnico-culturales en la definición de estos límites de políticas administrativas, y que permite justamente generar lo que nosotros llamamos estas colonias internas.
en donde las políticas públicas se emiten desde los centros hacia las periferias, desconociendo e invisibilizando a los actores en las periferias. Donde en los años 80, 90, que empezó la declaración de áreas protegidas, en donde se trazaban en los centros de poder político o económico, en donde se planteaban estos límites, invisibilizando a los actores, a los sujetos sociales y políticos que se articulaban a esos espacios. Cuando miramos descontextualizando quienes se asientan en esos territorios, aquí veo en este mapa actividades productivas, en lila las zonas o concesiones mineras, en negro los pozos petroleros, pero si áreas protegidas, si procesos extractivos, yo les doy una mirada de contexto, es decir, entendiendo al territorio como un espacio en donde se articulan procesos sociales, económicos, ambientales, culturales, político-institucionales, puedo comprender categorías como la segregación social, como la injusticia socioespacial, como esa colonia interna, los recursos extraídos de una Amazonía que sirven para otras regiones, pero que no hay una concatenación entre ese desarrollo, entre comillas, con el desarrollo realmente de la población amazónica. Yo en esta lámina he querido poner cuáles son, graficado por provincias, necesidades básicas insatisfechas. Vemos que, por ejemplo, Sucumbíos es una de las provincias donde existe actividades agroindustriales como el desarrollo de la palma africana, el desarrollo petrolero, presenta los peores índices de necesidades básicas insatisfechas. Y quiero medir a través de ese índice pobreza. Una constitución que también marca un hito, la del 2008, cuando plantea que el Estado tiene como responsabilidad la de proteger tanto las personas, colectividades como la naturaleza, frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, que pueden ser todos esos procesos extractivos que se han expresado en cambios climáticos, que se han expresado en contaminación de ríos, de aire, de suelos, que se han expresado también en la contaminación de poblaciones. Esa recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales. En la Constitución se reconoce un derecho a la naturaleza que se ha hecho desde ese hito 2008 hasta la presente fecha. Cuando vemos esas expresiones de los territorios en salud humana, como por ejemplo tenemos aquí el COVID, si vemos este mapa generado por el Ministerio de Salud, decimos, claro, Orellana, Pastaza son las provincias más afectadas por el COVID en el 2020, este mapa que se generó en plena pandemia. Pero si se descontextualiza, si se presenta este mapa y no se lo contextualiza en el marco de que el territorio es una articulación de procesos, vemos que aquellas provincias donde presentaron mayores incidencias o expresiones de COVID son aquellas donde existen mayores procesos extractivos en sus espacios. A manera de conclusión, yo puedo decir que la Amazonía sigue siendo la colonia interna, porque es mirada solo desde los recursos que me generan valores económicos en el mercado, desde indicadores macroeconómicos, decimos, sí, el petróleo me genera un ingreso y fortalece al Producto Interno Bruto, indicador que invisibiliza los daños ambientales, los daños sociales que ocurren en esos espacios, colonia interna porque las áreas urbanas no energizan a los espacios rurales sin alternativas y que muchas de las grupos indígenas migran a las zonas urbanas, accesos a servicios en esa falencia que existe en las zonas amazónicas, esa economía local y ligada o una dependencia principalmente al sector petrolero, esa invisibilización en la toma de decisiones de los actores que se asientan sobre esos espacios, mirando solo como esa bodega para extraer recursos, pero no en esa empatía de pensar en esos ecosistemas. Esta gestión territorial pensada hasta la fecha como centro y periferia desde una jerarquía de políticas públicas de la imposición y no del diálogo. Por lo tanto, yo puedo decir que sí existe un rol del espacio en la determinación social de la salud y sus expresiones en las formas de vivir, enfermar y morir de los territorios y de los grupos sociales. Estamos llegando a catástrofes, estamos viendo cómo esto va incidiendo en los desiertos. Hablaba hace poco con algunas poblaciones indígenas, me decía, existen hasta falencias del recurso hídrico, del agua.
una provincia amazónica donde tengamos falencia del agua. Hablamos de cambios climáticos, hablamos de pandemias, hablamos de segregaciones sociales, territorios malsanos, una anomia de las poblaciones indígenas en donde no se sienten parte de su pueblo, pero tampoco se sienten parte de el pueblo mestizo. Entonces viven en ese uso, en 5 sus cambios minutos. de usos alimenticios, en sus cambios de usos de vestimentas, en sus, hasta qué punto se articulan a la sociedad mestiza que la denominamos, esa búsqueda de gobernanza territorial desde un diálogo, desde la empatía, desde la justicia socioespacial, serían los retos para tratar de pensar en la planificación y la gestión de los territorios amazónicos a partir de un diálogo intercultural. Por lo tanto, el reto para proponer el derecho a espacios de vida saludable y no de enfermedad o muerte implica pensar críticamente desde lo ético, desde lo epistemológico y de la praxis. Es necesario consolidar movimientos de justicia socioespacial donde estemos actores estatales y no estatales, y es importante en este marco los archivos que me permitan reconstruir esta memoria colectiva, porque muchas veces pensamos que los diagnósticos se los realiza como una foto actual, pero si no tenemos la historia, no sabemos cómo se ha ido dando forma y estructura a los territorios y por qué hay esas expresiones de esas formas diferenciadas y esos territorios no saludables. Creo que es importante la historia, pero también es importante ponerle en equilibrio al tema geográfico para ese giro en esa conciencia social o socioespacial se permita tener ese equilibrio entre historia, entre geografía, entre sociología, es decir, el espacio, el tiempo y las prácticas sociales con el objeto de proponer espacios otros en una Amazonía y en general en el país y en la región. Y con eso yo quiero dar muchas gracias. Muchas gracias, Janina, por tu intervención. Janina, en su intervención, ha destacado la importancia de los archivos para constatar el proceso histórico de los pueblos amazónicos, en el caso que nos ocupa, y para constatar cómo la Amazonía se ha transformado en una colonia interna, en tanto es un espacio diferenciado, pero que está visto solamente como un espacio para la extracción de recursos, hecho que yo diría también se remite a la época hispánica, ¿no es cierto? Es innegable que las primeras ciudades, pequeñas ciudades que se construyen en la región, justamente van pensadas en la extracción aurífera. Y son las que destruyen justamente los shuar. Tenemos el caso de Sevilla de Oro y de otros poblados que fueron construidos ya desde, yo diría entonces desde la época colonial, ya el espacio amazónico fue visto como un espacio de extracción de recursos, lo que ha provocado, como Janina nos dice, un desequilibrio en el ecosistema. Un ecosistema que mientras fue administrado por los grupos indígenas mantuvo una situación equilibrada, valga la redundancia. Sin embargo, con la época ya de la colonización, desde la colonia, diría yo, desde el periodo hispánico, esto cambia justamente por ese interés de extracción de recursos que existe en la región. Y a través de una serie de conceptos y categorías, Janina traza el proceso de ruptura de este equilibrio ecológico en la Amazonía y destaca también la importancia de la interacción de las distintas ciencias sociales, no solamente de la historia, y la importancia también en este caso de la geografía, ¿no es cierto?, para entender esta interacción que debe existir entre el ser humano y el espacio, y cómo estos espacios pueden dar posibilidad de tanto de desarrollo, de mejores días para las poblaciones, no así también como espacios de ruptura de un buen manejo ecológico y un buen manejo de la economía que redunde no solamente en todo el país, como se ha intentado hasta ahora y que tampoco resulta así, porque no siempre todos los recursos llegan al país,
se quedan en manos de unos pocos, desgraciadamente. Y por otro lado, también nos ha hecho ver cómo esta interrelación con los pueblos indígenas podría resultar de una recuperación mejor de estos espacios. Agradezco mucho a Janina y por lo pronto ya damos paso a la intervención del público. Quien desea hacer preguntas, quien desee formular comentarios, tiene también un tiempo para hacerlo y puede pedir la palabra a través del chat. Muchas gracias. Me indican que no va a haber en este momento preguntas del público y por lo tanto podríamos, si gustan, yo daría a los panelistas, si gustan, un poco una nueva participación, si gustan tener, antes de yo hacer unas conclusiones referentes a las intervenciones de hoy. Jaime. Janina, tal vez, sí. Si gustan, más bien tenemos tiempo para ampliar un poquito lo que el tiempo no nos permitió. No, a raíz de la ponencia de Janina, nosotros como salesianos somos educadores pastores, ¿no? Es decir, promovemos la educación y por otro lado la evangelización. A mí se me venía a la mente, después de escuchar a Janina, ¿no? La importancia también de promover, en el caso de los salesianos y desde otros espacios también, promover una educación liberadora, ¿no? Una educación crítica precisamente frente a estos problemas ecológicos, frente a estas prácticas de las grandes transnacionales que están extrayendo los recursos, ¿no? El oro, la plata, etcétera, que están acabando con el bosque, ¿no? O sea, ¿cómo generamos nosotros a través de la educación, digamos, nuevos actores, nuevos jóvenes, nuevas personas con esta mentalidad más crítica, ¿no? Amantes quizás de la ecología, que sean vigilantes a las situaciones territoriales por las que atraviesan y por supuesto también ser como que más propositivos precisamente para mantener esos equilibrios en nuestras poblaciones, en nuestros territorios, ¿no? Entonces creo que al menos a mí me hace pensar, ¿no? Cómo nosotros desde los salesianos, bueno, estamos intentando, ¿no? Pero cómo podemos en adelante ir generando, digamos así, más conciencia en los jóvenes y precisamente en la defensa de sus mismos territorios, ¿no? Hoy por hoy, ustedes ven que hay muchos shuar, achuar que prácticamente viven en la ciudad de Macas, ¿no? Sus territorios han sido, digamos así, han sido vendidos, subastados, podríamos decir, y están quedándose sin territorios. Entonces, vean, un indígena sin territorio, sin tierra, es como que un don nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos frente a todas estas problemáticas que se van dando hoy por hoy? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, me escuchan. Ya, a mí se me detuvo un momento la transmisión, pero ya me conecté a otra fuente y puedo seguir. Esa sería tu intervención, Jaime. ¿Deseas concluir con ello? Exacto. Ya, muy bien, muchas gracias. Janina, por favor. Me parece importante lo que se está planteando, Jaime, en el tema de la educación. Yo creo que la educación tiene que venir con un pensamiento crítico. Y lo crítico es ontológico, es epistemológico y es de praxis. Y considero que hay una falencia iniciando desde nuestra malla curricular, en donde la historia y la geografía en las escuelas y colegios ha sido invisibilizada o ha sido fragmentada, en donde los estudiantes no miran a su historia de su lugar natal, su ciudad, su territorio. Entonces, no creas apropiación y no creas ciudadanía. En la Amazonía, haciendo un paralelo, no conocer al territorio, las fortalezas y las debilidades, no creas esa apropiación. Con mucha pena he visto en el tema de cuando
en estas lógicas del mercado, en estas lógicas de este sistema del capital, en donde la oferta y la demanda es lo que manda, no el tema colectivo del intercambio, sino en qué vendo y qué puedo comprar. En lógicas de mercado indígenas, en donde sus chacras ya no se cultivan, productos de soberanía alimentaria, en donde al acceder a mercados no tienen unos mercados de variedad, sino en su accesibilidad tienen a qué consumen, que fideo, que Coca-Cola, es decir, unas prácticas alimenticias que han roto y han creado también estos problemas de desnutrición en la población, una población desnutrida, una población con una lógica de una educación cartesiana, donde se ve solo causa-efecto, una educación en donde inclusive las áreas urbanas, rompiendo las dicotomías, lo urbano y lo rural, pero en la educación donde la educación mestiza, la educación que toma, las personas llegan a ser los tomadores de decisión, llámense en ministerios, llámense en gobiernos locales, vienen desde una educación fragmentada, donde ven al mundo y a su territorio desde los fragmentos, no desde la totalidad, en donde la educación está pensada desde los fragmentos y no desde esta perspectiva sistémica y desde la complejidad, donde la historia y la geografía han sido quitadas como asignaturas, pero a mí cuando me enseñaron la geografía era un listado de ríos y de provincias. La geografía va más allá de eso. La geografía va en ese pensamiento de dónde somos, por eso es necesario la historia, por qué somos así, para entendernos y a partir de reconocernos y reconocer al otro, que el otro podría hacerse en esta charla que estamos hablando de la Amazonía, reconocer al otro y a partir de ese reconocimiento plantear la propuesta de territorios otros. Entonces, sí creo que la clave es la educación y a más de la educación es ese diálogo y empatía que se logre construir entre los tomadores de decisión. Hoy los tomadores de decisión en su mayoría son tomadores de decisión en donde se toma desde un tema más burocrático y no desde las percepciones territoriales. Y por eso yo planteo romper eso y pasar a esa gobernanza territorial en donde el territorio sí es una articulación de procesos sociales, económicos, culturales, ambientales, político, institucionales. En esa oferta del mercado-consumo, en esas rupturas que tenemos que plantear en esta relación mercado, qué oferto y qué consumo. Entonces hay que repensar en estas lógicas. Y solo creo que Tenemos, se logra a través de un pensamiento crítico. sí, de acuerdo, Janina. Y estoy de acuerdo también en que la malla curricular está bastante mal planteada, por así decirlo, en términos de esa disgregación, de esa ruptura que muestra entre temas que deben tratarse de manera congruente, ¿no es cierto? Como correlacionados. Tenemos una pregunta para Janina que dice, ¿en qué fuentes documentales se puede encontrar y ampliar la información que respecta a la colonización interna? Recomiende algunas fuentes para empezar en este tipo de investigación, por favor. Si están empezando a investigar la colonia interna, yo le recomendaría el concepto, la categoría de colonia interna lo maneja Pablo Casanova, que es de 1963, la propuesta. Lo hace una aplicación en una investigación 40 años más tarde, González, para un análisis del pueblo mexicano. Pero para mí es importante leer a Henry Lefebvre. Ujú. Henry Lefebvre, cuando habla del derecho a la ciudad, lo podemos plantear el derecho a la ruralidad. Henry Lefebvre, que habla del espacio concreto y del espacio abstracto. Lo que vemos y lo que vieron en los mapas es la materialización de las políticas públicas en los territorios, pero no estamos analizando en este momento qué pasa con el espacio abstracto. El espacio abstracto es la cultura, la identidad. Ahí se han producido los fragmentos, las rupturas, y eso ha sido una de sus expresiones, la anomia como una categoría para evaluarlo. Entonces, yo pensaría que lo pueden encontrar con Henry Lefebvre, con Justicias o Injusticias Espaciales, con Edward Soya. Si se desea hablar de la determinación social de la salud a partir de epidemiologías críticas como Jaime Breil, podríamos hablar también desde un tema de estas colonialidades, cuando nosotros hablamos también qué implica
la colonialidad, o sea, cuando hablamos qué es descolonizarnos, podríamos habernos independizado de España, pero ¿cuál fue el proceso de independización? Solo se logra entenderlo a través de nuestras constituciones. Si uno lee la constitución del 1830, ¿quiénes son ciudadanos ecuatorianos? Los que tienen un cierto nivel de monedas, una propiedad y los que saben leer y escribir. Entonces, Y el hombres, jurídico marca también a quién consideramos ciudadanos y quiénes tenemos derechos. varones, acuérdate también. Y Las también mujeres varones. no éramos ciudadanas para esa. Las mujeres no existimos de ahí. No hay, no hay. Ya, muchas gracias, perdón. Solo quería Sí, por apuntar favor. un tema que las personas que quieren investigar a mí me parece importante y que yo lo he hecho a partir de eso. O sea, yo primero defino mi objeto de estudio, mis categorías de análisis y es importante si uno quiere saber el tema de las lógicas de tenencia de la tierra. En el archivo histórico existe lo de la Corte Suprema o el tema de lo notarial, en donde uno puede dar seguimiento cómo fue la tenencia de la tierra y cómo fue el proceso del IERAC. Y si uno hace cruce de información, puede saber esa tierra, cómo estuvo ligado a los terratenientes que se fueron conformando como una clase social y política, pero también a funcionarios públicos que se apropiaron de tierras denominadas baldías. Gracias, gracias, Janina. Jaime, por favor, tenemos una pregunta para ti. Dice, ¿en el Archivo Histórico Salesiano existe un fondo o serie que abarque el tema de la colonización de la Amazonía? ¿Cuál es y cómo se puede acceder a él? Jaime. ¿Sí me escuchaste, Jaime? Sí, sí, te escucho. Ya, Solo ya. algo Ahí tienes pasaba. la pregunta también. Sí. Pues sí, tenemos desde 1888 hasta el día de hoy, tenemos crónicas, manuscritos, ¿no? De salesianos que, pues, como práctica, de hecho, tenían las crónicas de las diversas misiones, de las diversas comunidades, y tenemos un gran fondo documental. Además de eso, pues se puede acompañar también con fotografías de la época. Incluso tenemos estos pequeños films que ahora pues ya también se está digitalizando. Entonces, podemos encontrar, o sea, muchos documentos, ¿no? A partir de 1888, desde cuando los salesianos llegan al Ecuador. Y bueno, Así estamos es. ubicados aquí en la Madrid y Andalucía, ahí en la Inspectoría Salesiana del Ecuador. Y pues con mucho gusto está abierto aquí. Hay 2 personas que trabajan y se puede acceder a este espacio. Una pregunta, Jaime. Y quien quiera acceder a este espacio, al archivo salesiano, tiene que identificarse, llenar alguna ficha. ¿Ustedes tienen filtros quizá para quién entra o quién no entra? Porque eso suele suceder en otros archivos. No sé cómo suceda esto en el salesiano. Basta escribir una solicitud, un poco con el detalle de qué es lo que necesitan, qué es lo que se va a investigar y nosotros pues, con mucho gusto brindamos esa apertura. Ya. Muchas gracias. Ciertamente, yo puedo dar fe de que esto ha sido así. Yo tuve puertas abiertas en el archivo salesiano para hacer mi investigación sobre la evangelización del pueblo Shuar. Y, y ciertamente pude trabajar muy bien y me dieron mucha apertura, lo que no sucede siempre. Hay archivos religiosos que están cerrados y que tienen realmente buenas fuentes de investigación para que nosotros podamos reconstruir lo ocurrido, pero están cerrados al público. Aprovecho la oportunidad además para hacer un llamado al Ministerio de Cultura para que ponga otra vez en función de los investigadores lo que es la biblioteca del Ministerio de Cultura, que se llama ahora, un rico acervo de investigación para los investigadores que nos interesamos, sobre todo en los temas ecuatorianos y también de la relación del Ecuador con otros latitudes, que sin embargo está cerrado al público. Tenemos el Archivo Nacional que sí da apertura, muchas gracias, también consulté sus fuentes y justamente en estas fuentes se podía ver cómo
pese a que existía ya hacia principios del siglo XX, fines del XIX, existía toda una estructura que intentaba controlar el espacio amazónico. Sin embargo, las instituciones eran carentes de los medios para atender. De ahí que se requiera el apoyo, la delegación a los sacerdotes salesianos de este gobierno de la región, ¿no? Entonces, para concluir en esta tarde, yo diría que hemos tenido dos experiencias muy interesantes, una de la reconstrucción histórica desde el archivo salesiano que nos ha hecho Jaime, y destaca la importancia de la documentación de archivo para la reconstrucción de la historia y para entender la identidad de los pueblos cuya historia reconstruyen, los permiten reconstruir los archivos. Por otro lado, también la participación muy rica de Janina nos deja ver cómo a través de los archivos, y ella se amplía además al resto de ciencias sociales y sobre todo a la geografía, cómo esta juntura entre historia y geografía permite una comprensión de los pueblos y de la historia de los pueblos, y no solamente eso, sino que permitiría una ampliación de la defensa del territorio, no solamente en términos físicos, sino en términos también de su medio ambiente, de la defensa de la integridad humana, porque está roto el ecosistema, se ha roto el ecosistema en vista del interés constante por extraer nada más recursos de estas zonas sin que estos recursos vuelvan a los pobladores de estas regiones, que más bien tienden muchos de ellos a salir de la zona, y más bien esta zona está siendo poblada por otros, por personas interesadas en explotar sus recursos. Fue una de las tareas de los salesianos también la colonización del espacio, y también apoyaron a esta colonización, siendo esta parte inclusive del sistema de ocupación del espacio por el cual optaron los distintos gobiernos nacionales. También, para concluir, la importancia de la educación, que ha sido destacada por los dos participantes en términos de concientizar a los estudiantes de la defensa del medio ambiente, en la defensa de este espacio que no solamente está en el presente, sino del que dependerán las generaciones futuras del Ecuador. Y todo esto puede constatarse en los archivos a los que uno puede acceder y puede tener información al respecto. He ahí la importancia del archivo en la reconstrucción de la historia. Esta fragmentación también que destaca Janina en términos de la educación se ve en cómo se entiende al Estado a través de la educación. Nosotros entramos a la malla curricular y vemos que el Estado está entendido como las instituciones, solamente no como el aparato estatal, como se diría, ¿no? Sin embargo, todos somos el Estado. Y eso no se refleja en la malla curricular. Ciudadanía está por un lado, instituciones estudian por el otro, y ahí tenemos claramente una cierta despreocupación de la sociedad porque no se siente responsable de este control, porque la ciudadanía no es aprendida como parte del Estado, ¿no es cierto? Entonces me parece que en esta tarde ha sido muy enriquecedora su presencia, estimados ponentes, y agradezco también al Archivo Histórico por esta invitación a este intercambio de ideas, a este conversatorio sobre la importancia de los archivos en la reconstrucción, ¿no? Del pasado también, pero también que nos sirva para la preservación del presente y esta construcción constante del Estado y de la ciudadanía entre la población nacional. Muchas gracias. No sé si tienes algo que decir, Alejandra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias a la invitación, gracias a todos y a todas.
Un Gracias a abrazo. ustedes nos sentimos complacidos por este diálogo. Muchísimas gracias a ustedes y estamos en contacto para futuros proyectos. Gracias, Un nuevamente. gusto Un abrazo. compartir con ustedes. Muchas gracias. Que sigamos adelante. Que sigamos. Gracias. Una Agradecemos, buena de tarde. esta manera, agradecemos a nuestros invitados de hoy por el análisis en torno a la historia de la colonización de la Amazonía y cómo los documentos históricos relatan el proceso de adaptación territorial, social y cultural de las comunidades amazónicas. Además, agradecemos a todos los usuarios que se conectaron en redes sociales y les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter y a visitar nuestra nueva página web en la que podrán encontrar información acerca del archivo y de todos los eventos que estamos realizando. Muchísimas gracias. Gracias.